Bien, lo que vamos a tratar ahora son las hormonas secretadas por la neurohipófisis. Recordemos entonces que estas hormonas son sintetizadas por los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular. Entonces, las neuronas de estos núcleos proyectan sus axones sobre la hipófisis posterior y ahí, dentro del lecho capilar de la hipófisis posterior, liberan estas hormonas al torrente sanguíneo. La primera de estas hormonas que vamos a tratar es la ADH. La ADH es una hormona de naturaleza peptídica, como vemos aquí abajo, que está constituida por estos aminoácidos y tiene acciones a nivel renal, a nivel de glándulas sudoríparas y a nivel de arteriolas. A nivel renal, la ADH estimula la reabsorción de agua, principalmente a nivel de tubo colector y en la porción final del túbulo contorneado distal. A nivel de las glándulas sudoríparas, inhibe lo que es la secreción de sudor. Y por último, a nivel de vasos sanguíneos, produce vasoconstricción. Bueno, en esta parte de la diapositiva tenemos una parte del control de la secreción de la ADH. Esta parte del control tiene que ver con la acción de los osmorreceptores. Los osmorreceptores detectan cambios en la osmolaridad de la sangre y están localizados a nivel hipotalámico. Entonces, por ejemplo, cuando la presión osmótica sanguínea aumenta, esto estimula a estos osmorreceptores y estos osmorreceptores a su vez actúan sobre el núcleo supraóptico, estimulando la secreción de ADH. De ese modo, la ADH, al estimular la reabsorción de agua, aumenta la volemia y reduce la osmolaridad plasmática. Por su parte, en cambio, cuando la presión osmótica es baja, esto disminuye la actividad de los osmorreceptores y esto disminuye o inhibe la secreción de ADH por parte de estas neuronas hipotalámicas y por lo tanto entonces al bajar los niveles de ADH plasmática se reduce la reabsorción de agua y con eso se va a reducir la volemia y va a aumentar la osmolaridad de la sangre. Bueno, la otra forma de control de la secreción del ADH es a través de la volemia y la presión sanguínea. Esto se logra gracias a información detectada por los vasoreceptores aórticos y de la arteria carótida. Ellos envían información hacia el centro vasomotor dentro de la médula oblonga y desde ahí otras fibras aferentes llevan la información hacia el hipotálamo, en donde finalmente llegan a los núcleos supraópticos y paraventriculares. Entonces desde acá eso puede entonces finalmente estimular o inhibir la secreción de ADH. En este dibujo también vemos acá estas neuronas, estos somas neuronales que representarían a los osmorreceptores y entonces ellos envían información hacia los núcleos supraópticos y paraventriculares dentro del hipotálamo. Entonces de esa manera operan o se detectan los cambios en la osmolaridad de la sangre. Bueno, de esta manera entonces podemos ver que a medida que aumenta la osmolaridad de la sangre, los niveles de ADH plasmática van a ir aumentando. ¿Se fijan? Por otra parte, aquí vemos que a medida que la presión sanguínea aumenta o la volemia aumenta, los niveles de ADH plasmático van disminuyendo. ¿Ok?
Ahora, con respecto a las acciones del ADH, ¿cómo actúa el ADH a nivel renal? Ya hemos dicho que esto va a ocurrir principalmente a nivel del tubo colector y en la porción final de los túbulos contorneados distales. ¿Qué es lo que va a hacer esta ADH? Bueno, la ADH va a actuar sobre receptores del tipo B2 en la membrana vasolateral de estas células. Este receptor es un receptor acoplado a proteína GS y asociado a anilatociclasa, por lo tanto aumenta los niveles de AMP cíclico, activa proteína quinasa, y todo eso se va a traducir en que estas vesículas que contienen acuaporinas del tipo AQP2 van a fusionarse con la membrana plasmática y de ese modo van a aumentar la densidad de acuaporinas en la membrana luminal, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a ocasionar un aumento en la reabsorción de agua. Entonces, a través de estas AQP2, el agua se va a mover hacia el interior de la célula y luego esta agua va a salir de la célula a través de acuaporinas del tipo AQP3 y AQP4 hacia el intersticio y finalmente hacia la sangre. De este modo va a aumentar la volemia y se va a reducir la osmolaridad de la sangre. Por otro lado, ¿no es cierto? Por otro lado, a nivel de vasos sanguíneos, la ADH va a actuar sobre la musculatura lisa de estos vasos sanguíneos, uniéndose a receptores del tipo B1, que son receptores acoplados a proteína G y asociados a fosfolipasa C. Por lo tanto, van a producir diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato va a provocar la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico liso y ese aumento de calcio va a desencadenar la contracción de este músculo liso. De esa manera entonces se produce el efecto vasoconstrictor. Esta vasoconstricción tiende a aumentar la resistencia vascular periférica. Finalmente, la otra acción del ADH es sobre las glándulas sudoríparas, en donde inhiben, ¿no es cierto?, la secreción de sudor. De este modo, entonces podríamos decir que la ADH permite entonces conservar el agua corporal. Ahora vamos a analizar la ocitocina. La ocitocina es otra hormona secretada por la neurohipófisis y sintetizada en el hipotálamo. Esta ocitocina es también una hormona de naturaleza peptídica y actúa fundamentalmente sobre la musculatura lisa del miometrio en el útero y sobre la musculatura lisa de las glándulas mamarias, provocando la eyección de la leche. Entonces, el control de la secreción de la ocitocina ocurre fundamentalmente por vía neural. Por ejemplo, en el caso de la eyección de la leche, esto opera por la activación de mecanorreceptores localizados en los pezones. El amamantamiento y el efecto de succión lo que va a hacer va a enviar señales por vía aferente hacia el hipotálamo y allá entonces eso va a aumentar la secreción de ocitocina. Esta ocitocina va a producir la contracción de la musculatura lisa y de las células mioepiteliales en las glándulas mamarias, lo que a su vez va a provocar la eyección de la leche. Mientras más amamantamiento se produzca, más va a ser la secreción de ocitocina. Este fenómeno es muy parecido a lo que va a ocurrir a nivel uterino durante el momento del parto. Durante el parto, ¿no es cierto?, las contracciones de la musculatura uterina son ocasionadas o son desencadenadas por la estimulación de mecanorreceptores localizados principalmente a nivel de cérvix y de la vagina. La dilatación
expansión y distensión del cuello uterino y de la vagina, producto del desplazamiento del feto por el canal de parto, van a enviar señales por vía aferente hacia el hipotálamo, lo que va a estimular la secreción de oxitocina, estimulando la contracción de la musculatura lisa y favoreciendo la expulsión del feto. A medida que se desplaza el feto, la dilatación va a ir en aumento y por lo tanto la estimulación de los mecanorreceptores va a ser cada vez más intensa, lo que va a ir aumentando progresivamente las concentraciones de oxitocina y la contracción uterina. Esto es entonces un mecanismo de retroalimentación positiva que no se va a detener hasta que el feto haya pasado completamente a través del canal de parto. Para que esto sucediera, es importante que previo a todo el trabajo de parto hubo una preparación que se desencadenó con la baja en los niveles de progesterona y el aumento en los niveles de estrógeno. Este cambio en la relación estrógeno y progesterona aumentó los receptores de oxitocina a nivel de miometrio, facilitando la contracción de la musculatura lisa uterina. Asimismo, aumentó el número de uniones comunicantes, lo que permitió el acoplamiento electroquímico de las células musculares lisas. Así también aumentó previamente la secreción y la síntesis de prostaglandina. Entonces, tanto la oxitocina como las prostaglandinas durante el parto van a promover la contracción de la musculatura lisa uterina. Aquí a la derecha vemos el mecanismo de acción de las oxitocinas. Vemos claramente que se trata de un receptor acoplado a proteína GQ y asociado a fosfolipasa C. Por lo tanto, esto va a aumentar los niveles de inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato, como sabemos, va a provocar la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico liso. El calcio se va a unir a la calmodulina y se van a activar quinasas dependientes del complejo calcio-calmodulina y eso va a desencadenar la contracción de la musculatura lisa. De este modo entonces actúa la oxitocina.